Felipe Valdivia. Sí, bueno, hablábamos hace algunos minutos con uno de nuestros invitados a propósito de la paz, claro, la ansiedad para jóvenes, pero también está el estrés de final de año, el estrés, el agotamiento por el cierre de ciclos laborales o académicos, la acumulación de responsabilidades y el cansancio, la presión social por las celebraciones propias de estos meses, como las fiestas de las empresas, las graduaciones, en fin de ciclo. Esto obviamente de alguna manera incide en nuestra salud mental. ¿Cómo podemos lidiar con el estrés de este periodo? Lo vamos a conversar junto a Patricia Catalán, psicóloga de la clínica Taluz, quien ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Patricia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, todo bien por acá, Patricia, y claro, atento con todas estas situaciones de final de año que de alguna manera como que nos va afectando en el día a día y sobre todo ya en la salud mental, Patricia. Sí, así es. Un fin de año se van acumulando cansancios, se van presentando nuevos desafíos de cierre y eso muchas veces nos empieza a afectar. Sí. Pero ¿es tan así? ¿Realmente influye en la salud mental? Por supuesto, sí, influye muchísimo. Es que el estrés es una reacción, fisiológica que nos permite afrontar situaciones de amenaza. Es una respuesta normal. En general, todos necesitamos un poquito de estrés para levantarnos en la mañana, si no, no podríamos salir de la cama. Pero cuando se da en exceso, deja de ser funcional y se produce una sobrecarga de tensión que no solo nos afecta físicamente, sino que también mentalmente. Y además se empiezan a generar otras dificultades de relaciones, incluso enfermedades. Ya, eso me interesa, Patricia. ¿Y cuáles son precisamente esas señales que nos puede alertar de que estamos estresados? Porque claro, por una parte puede ser una reacción emocional, pero también algo físico. O sea, realmente puede radicar en alguna enfermedad, digamos, más visible, entre comillas. Sí, mira, nos empiezan a pasar cosas, empezamos a tener ansiedad, sentimientos de repente de inadecuación, empezamos a tener problemas para dormir, se altera nuestro sistema inmunológico, entonces a veces nos enfermamos mucho más, a veces tenemos dificultades en nuestro aparato digestivo, problemas musculoesqueléticos, incluso a veces tenemos dolores lumbares, dolores cervicales. Obviamente si no hay una lesión, muchas veces tiene que ver con el estrés. Empezamos a tener problemas, en la concentración, en la memoria, dolores de cabeza tensionales. En fin, ¿no? En realidad no es muy agradable andar con esa sensación, sí, ¿verdad? De inquietud permanente. Sí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo enfrentamos? Porque obviamente es una realidad, estamos ya cerrando este año prácticamente y se viene todo esto que estamos conversando finalmente. Mira, lo primero es que tenemos que ir mirando también nuestra vida. A veces tenemos problemas que son de difícil solución y a veces no tenemos muchas herramientas personales para enfrentarlo. Entonces tenemos que mirar si el tema va por ahí, entonces obviamente las redes de apoyo, pedir ayuda, consultar con un especialista va a ser siempre bueno, digamos. A veces tenemos esta sensación de que podemos abarcar muchas cosas, entonces también conocer cuáles son nuestros límites, no sobreexigirnos. Tenemos a veces aspectos de nuestra historia que no hemos trabajado y a veces también es tiempo de poder mirarla y bueno, creo que llevar una vida de autocuidado, de poder priorizarnos, ¿verdad? Y de tener espacios saludables siempre va a ser bueno. Aprender a decir que no, hábitos más saludables, dormir, ojalá las horas que corresponde, para no alterar además los ciclos circadianos que son. Todos tenemos una manera de funcionar de día y de noche y eso cuando lo alteramos también, eso también nos influye. Entonces, descansar, tener ratos de relax, una alimentación adecuada, evitar, por las drogas, obviamente el alcohol, todas esas cosas no aportan en nada, ¿sí? En lo concreto, por ejemplo, distinguir cuáles son las actividades importantes de las que no lo son, aprender a delegar, a priorizar,
organizarnos, porque el fin de año igual muchas veces es demandante, ¿sí? Pedir ayuda. ¿Y sabes qué? A mí me gusta decir esto de que también aprendamos a valorar el sentirnos bien. El ser humano se acostumbra a todo, también a veces nos acostumbramos a andar estresados y pensamos que si andamos así es porque somos personas importantes, o porque... Entonces ahí hay ideas un poco extrañas que necesitamos a veces revisar. Claro. Entonces, a valorar sentirnos bien, tratar de gestionar un poquito mejor nuestras emociones. Todos tenemos penas, rabias, miedos de repente, y cuando no los miramos a tiempo, esto también nos va influyendo. Claro. ¿Sabes qué? Y construir unas zonas de renovación, llamo yo, como tener buenas conversaciones, contacto con la naturaleza, reírnos más, usar un poco el humor también, frente a las cosas, sobre todo si no son cosas tan tremendas, tan profundas. De repente podemos hacer esos intentos. Claro. Y cuando estamos frente a situaciones difíciles, bueno, entonces pedir ayuda. Ahí está, eso quería consultar también, Patricia, en relación, claro, porque una cosa es seguir todos estos consejos que nos estás entregando, pero ya cuando ya no podemos más. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal definitiva que tenemos que tomar y decir, bueno, necesito ayuda? Cuando te sientes así, tal cual, así sobrepasado, cuando las herramientas que siempre usaste, por ejemplo, y que en otros momentos te resultaron, estrategias personales, todos tenemos un repertorio de estrategias, y las usamos y solucionamos el problema, pero llega un momento en que usamos eso y entonces seguimos igual o peor. Eso se distingue como un momento de crisis y por supuesto hay que salir corriendo, ojalá pedir ayuda, ¿sí? Ahora, yo soy de la idea de no llegar a ese extremo, ¿sí? Claro. Y también trabajarnos por desarrollo personal, ¿sí? Claro, o sea, de alguna manera no llegar, no tocar fondo, ¿no? Claro. Si sentimos que estamos en este estado emocional, lo ideal es buscar ayuda antes. Esto lo engancho también ahí con la opinión de un auditor o auditora, que en el fondo dice ¿por qué se sufre tanto para llegar a eso que debería ser tan común? Pero claro, en el fondo yo lo doy vuelta, si veo que voy camino a aquello, lo ideal sería pedir ayuda antes. Exacto, lo ideal es pedir ayuda antes, es una medida de inteligencia, no de debilidad. A veces no nos gusta la fragilidad personal, no somos muy amigos de nuestras propias vulnerabilidades. Entonces seguimos y muchas veces no ponemos atención y nuestro cuerpo nos empieza a hablar, como claro, con estas cosas que recién te mencioné, ¿verdad? Claro. Ahora, de alguna manera, sí, Patricia, de alguna manera también nos puede ayudar tal vez ponernos metas a corto plazo, ya que estamos a final de año, quizás pensar que se vienen las vacaciones, o eso podría generar ansiedad en más este estrés. caso. Sí. No, bueno, depende de la persona. Si eres muy autoexigente y tenéis unas metas horrorosas, claro, por supuesto, a lo mejor eso mismo te estresa. Claro. Pero en general, esa es una buena idea, tener metas realistas a corto plazo, dividir, por ejemplo, las grandes tareas o las grandes responsabilidades que tenemos en etapas. Entonces eso mismo te da la sensación también de que vas avanzando, de que vas llegando a tus metas y no se ve una cosa así como tremenda, inalcanzable en el fondo, claro, ¿sí? Entonces eso es una muy buena idea. Fijarse también, por ejemplo, en las personas con las que nos rodeamos. Eso. A veces hay personas que nos ponen en estado alerta. Sí, claro. En modo amenaza, sí. Como que nos llena de toxicidad. Claro, sí, entonces hay que también fijarse un poco en eso y, como te digo, volver a cosas que son simples pero que nos ayudan mucho. Contacto natural. Dicen por ahí que un buen paseo en una plaza, en un bosque, escuchando pájaros, ¿sí?, nos ayuda mucho. Tú dices, ya, esto es como suena romántico, pero no es tan así. Nuestro cerebro ha evolucionado y los primitivos, cuando escuchaban pájaros, era porque estaba todo tranquilo, no había una señal de alarma. Entonces dicen por ahí que eso también nos va calmando. Entonces volver también un poco a esas prácticas que nos hacen súper bien y no estar tan pegados de los celulares, las pantallas y tan encerrados dentro de lo posible.
Patricia Catalán, psicóloga de Clínica Taluz, muchísimas gracias, Patricia, un gran abrazo y que tenga excelente término de domingo también. Ya, muchas gracias a ustedes y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. 7 minutos nos separan ya de la 1 de la tarde aquí en Carabineros de Chile Radio.